de alegría y de gozo, y de gozo. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que hizo el Señor. Celebramos, mis queridos hermanos, con toda alegría, con devoción, la Santa Eucaristía, que hoy ofrecemos en memoria de Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia. Realizó espléndidamente el ideal dominicano: contemplar y transmitir el fruto de la contemplación a través del estudio. Fue filósofo y teólogo y maestro en ambas disciplinas. Tuvo una capacidad inmensa para reflexionar, para enseñar y para escribir, pero más que nada se entregó a la contemplación y a la oración y se sujetó a un reglamento inflexible para llegar a aquel que es la luz. Murió en el año 1274. Todavía hoy en los seminarios del mundo entero se estudia la teología, los escritos de este insigne doctor de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino. Nos unimos a la alegría de la familia dominicana, de la familia de los padres predicadores fundados por Santo Domingo de Guzmán, de quien formó parte Santo Tomás de Aquino. Oramos por las vocaciones a la vida religiosa, especialmente en esta orden de Santo Domingo, y especialmente oramos por las intenciones de todos nuestros televidentes en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y en el resto del mundo a través de nuestras redes sociales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien hoy nos invita al encuentro a través de la fe, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis queridos hermanos, al acercarnos al altar de Dios, con un corazón contrito y humilde, pidamos perdón por las veces en que le hemos fallado y ofendido. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que hiciste de Tomás de Aquino un hombre admirable por su anhelo de santidad y su dedicación a las ciencias sagradas, ayúdanos a comprender su doctrina y a imitar sus ejemplos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del segundo libro de Samuel. En la época del año en que los reyes acostumbraban salir a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel contra los amonitas. Los derrotaron y pusieron su sitio a Rabá. David se había quedado en Jerusalén. Un día al atardecer se levantó de dormir y se puso a pasear por la terraza del palacio. Desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. David mandó preguntar quién era aquella mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Elián, esposa de Urías, elitita. David mandó unos criados a buscarla. Se la trajeron a su casa y durmió con ella. La mujer quedó embarazada y le mandó decir a David: estoy encinta. Entonces David le envió un mensaje a Joab: haz que venga Urías elitita. Joab cumplió la orden, y cuando Urías se presentó a David, el rey le preguntó a Joab por el ejército y por el estado de la guerra. Luego le dijo: ve a descansar a tu casa, en compañía de tu esposa. Salió Urías del palacio de David, y éste le mandó un regalo. Pero Urías se quedó a dormir junto a la puerta del palacio del rey, con los demás servidores de su señor, y no fue a su casa. Le avisaron a David: Urías no fue a su casa. Al día siguiente, David lo convidó a comer con él y lo hizo beber hasta embriagarse. Ya tarde salió Urías y se volvió a quedar a dormir con los servidores de su señor, y no fue a su casa. A la mañana siguiente escribió David a Joab una carta y se la envió a Urías. En ella le decía: pon a Urías en el sitio más peligroso de la batalla y déjalo solo para que lo maten. Joab, que se estaba sitiando la ciudad, puso a Urías frente a los defensores más aguerridos. Los sitiados hicieron una salida contra Joab y murieron algunos del ejército de David, entre ellos Urías elitita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Es justa tu sentencia, y eres justo, Señor, al castigarme. Nací en la iniquidad, y pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, hemos pecado. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo, y se alegren los huesos quebrantados. Aleja de tu vista mis maldades, y olvídate de todos mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas, y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ciertamente, mis queridos hermanos, la palabra de Dios es tal cual como Jesús la enseña, ¿no? Y hablando del tema del hombre que siembra la semilla, ya esta semana, el miércoles, había salido el evangelio del sembrador que sale a sembrar. Este hombre pasa las noches y los días y sin que él sepa cómo, esa semilla germina y crece y la tierra por sí sola va produciendo los frutos. Así es el reino de Dios. Así es que se va construyendo el reino de Dios. No es una cosa de la noche a la mañana. Nosotros no tenemos por qué ir por la vida con esos apuros acelerados, ¿no? Queriendo hacer todo el mismo día o que todo nos salga bien a la primera, no. El reino de Dios es parte de un proceso. Ahorita, cuando hemos estado estos días en los primeros pasos de la nueva diócesis, la diócesis de Petare está comenzando en cero. El Papa puso sus ojos en este sector de la arquidiócesis de Caracas, lo desprendió y creó una diócesis. Y una de las cosas que nos decía Monseñor Juan Carlos, nuestro obispo, es: aquí no creamos que esto es de la noche a la mañana. Esto es un proceso que puede llevarse 900 años, como puede llevarse 15 o 20, no sabemos. Pero nosotros pues vamos a iniciar ese proceso de construcción de la diócesis. Porque bueno, para crear una diócesis hay que dar unos pasos, hay que ir nombrando a unos agentes, hay que organizar todo un cuerpo judicial, un cuerpo administrativo y un cuerpo pastoral para que la diócesis camine. Pero él decía: lo primero que vamos a hacer es estudiar el Evangelio. En la primera reunión eso marcó mucho, ¿no? O sea, y leímos la lectura del día, la reflexionamos y después empezamos a hablar de los temas de la diócesis. Y esta mañana, cuando yo reflexionaba esta palabra, me vino a la cabeza eso, ¿no? Que nos explicaba Monseñor. Partir desde lo esencial. ¿Qué es lo esencial? La palabra. Lo demás es un proceso. Como dice ahí, la semilla se siembra, ella irá creciendo, ella después se convertirá en un árbol, ella después dará fruto y así. Pero no de la noche a la mañana, sino que es parte de un proceso. Entonces, no nos desesperemos. Estoy en camino de conversión, Padre. Terrible, porque quiero convertirme, quiero ser santo, quiero ser santa, pero no puedo. No importa, tú sigue intentando, porque esto es un camino, esto es un proceso. Eso no se logra de la noche a la mañana. Eso no es soplar y hacer botellas, como decimos en criollo, sino que es parte de un sistema, de un proceso. Y ese reino de Dios, así silencioso, calladito, después, cuando nos damos cuenta, vemos los frutos. Dice que echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y me recuerda también otra cosa, otra anécdota, ¿no? Cuando a mí me explicaron cómo nació ese proyecto tan bonito de la iglesia venezolana que se llama Fe y Alegría. Fe y Alegría es una cadena de colegios y liceos para la formación de muchachos, sobre todo en zonas de muy escasos de recursos, tratando de brindar una educación de calidad
y sobre todo ofreciéndoles herramientas para futuro trabajo para los jóvenes, pues que allí se forman. La mayoría son escuelas técnicas, que los muchachos ya salen de por sí técnico medio y luego con un curso universitario llegan a ser técnicos superiores. Yo entendí también este evangelio, porque el evangelio se entiende es en lo concreto, no podemos entender a Jesús sin mirar la realidad, o sea, como allá en las nubes o como algo teológico y por allá en las nubes no se entiende la palabra de Dios, sino en la realización concreta. Bueno, Fe y Alegría es un ejemplo de esto. ¿Cómo nació Fe y Alegría? Un padrecito llamado José María Vela, un padre jesuita, metido por allá en los barrios de Catia, ¿verdad? Sembrando la palabra de Dios, predicando, etcétera. Se le acercó un matrimonio un día y le dice: Padre, nosotros sabemos su intención de que usted quiere educar a niños y jóvenes y sabemos que no tiene instalaciones. Ellos, a pesar de tener 14 hijos, imagínense ustedes, una familia fecunda, le dijeron al padre: nosotros estamos dispuestos a donarles nuestra casa para que usted funde una escuela. Y el padre se quedó sorprendido y le dijo: ya va, yo sé que ustedes son muy católicos y muy desprendidos, muy generosos, muy buena gente, pero ¿cómo es eso que ustedes me van a dejar su casa y sus hijos? Y este matrimonio, Abraham y su esposa, le dijeron: Padre, preferimos que nuestra casa sea la casa de cientos y miles de niños a la casa de nuestros 14 niños. Entonces usted tome esa ofrenda para que usted inicie ese proyecto. Y miren, en esa casita de familia nació el primer Fe y Alegría. Y nació una obra que no sabíamos que hoy en día forma a más de 1.500.000 jóvenes y niños, que tiene yo no sé cuántas escuelas y que ya no solo está en Venezuela, porque está en Colombia, está en Ecuador, ha llegado a África. El proyecto de Fe y Alegría fue extendiéndose, porque se entendió como algo ideal para formar a los chamos, como dice su título, en fe, o sea, en valores cristianos, pero también en valores humanos, una educación más integral y de calidad, a pesar de que esté en zonas de escasos recursos. Y el padre José María Vela, su fundador, decía: allá donde termina el asfalto y comienzan las carreteras de tierra, allá quiero que llegue Fe y Alegría. Y lo logró. Fe y Alegría está presente en las zonas populares más difíciles, más inaccesibles, más lejanas. Ahí hay escuelas de Fe y Alegría, religiosos, religiosas, laicos, llevando adelante una obra que empezó un padre en una casa que le donaron, que era de 14 hijos, pero que ellos la ofrendaron para que el padre formara una escuela. Y de esa pequeña escuela, miren todo lo que salió. Eso es el reino de Dios. Eso es un ejemplo concreto de lo que hoy Jesús nos está explicando. De algo que nace como una semilla, pero que luego da fruto y se extiende, y luego es algo tan grande que hasta en las ramas vienen los pájaros y hacen nido. Eso es el evangelio. Eso es el reino de Dios. ¿Cómo nació la iglesia? Díganme ustedes. Con 12 personas. Jesús y 12 personas, porque él quería compartir su tarea, él no quería hacer las cosas él solo. Entonces llamó a 12 y le dijo: ustedes están aquí para que me ayuden, ¿verdad? Y vamos a sembrar el reino de Dios, y vamos a predicar el evangelio, y vamos a sanar a los enfermos, y vamos a expulsar demonios. Y de 12 fueron pasando a 72 y luego a miles, y hoy somos millones, ¿no? Que ojo, también, no importa la calidad, la cantidad, sino la calidad de cristianos, porque también, ¿no? A veces nos llenamos la boca, somos 1.300 millones de católicos. Si esos 1.300 millones de católicos de verdad hiciéramos la tarea de Jesús, no tendríamos problemas en el mundo. El problema es que somos muchos, pero los que realmente siembran el evangelio o llevan el reino son pocos, en verdad. O sea, en efecto, en serio, cristianos en serio, pues. En serie, bautizamos todos los días.
en serie, pero en serio son pocos. ¿Qué hace falta, mis hermanos? Más sembradores. Necesitamos más sembradores. No nosotros, Jesús. Jesús necesita más gente que esté dispuesta a sembrar y a llevar su mensaje, a llevar su evangelio, a llevar la buena noticia y sobre todo a que ese reino se siga propagando. Y la iglesia, nuestra iglesia, que tiene la tarea de hacer presente el reino de Dios en las distintas realidades, está en todos los ambientes. Ya tenemos por lo menos por ahí una ganancia. Lo que tenemos es nosotros, tú, el que está en casa o el que está participando en esta Eucaristía, comprometerse y allí donde está la iglesia ponerse también al servicio de la comunidad, con sus dones, con sus talentos, con sus defectos, porque Jesús cuando llamó a sus apóstoles los llamó con defectos y todo incluido. Hay gente que dice, ay, es que yo no soy digno. No, es que aquí no se trata de dignidad, porque si a la vez vamos ya empezando por los apóstoles, ¿verdad? Ya uno ve que el tema no es tanto de que si seas capaz o no, si eres digno o no eres digno, sino de que si estás dispuesto a colaborarle a Jesús con su tarea, con tus virtudes y tus defectos, pero tienes las dos cosas. Y no podemos inclinarnos por una de las dos, sino valorar las dos cosas y trabajar las dos cosas, las virtudes y también los defectos. El santo que hoy celebramos, y con esto termino, es Oíso. Era un hombre muy brillante, muy inteligente. Ya a sus 31 años era doctor en Sagrada Teología. Tuvo mucho que ver en el inicio de las universidades. Las universidades, tal cual como hoy se conoce el concepto de universidad, nació de la iglesia. Por eso, para cuando ustedes crean o a ustedes les digan que ser católico es sinónimo de ser bruto, ¿verdad? O el que cree o el creyente es el tonto, el mojigato, explíquenle a esas personas que las universidades y las carreras, tal cual como se conoce hoy en día, nacieron a la sombra de la iglesia, ¿no? En la Edad Media, en el siglo XIII, siglo XII. Y Tomás de Aquino fue un hombre que desarrolló mucho la filosofía y la teología, pero él era un hombre también muy contemplativo. Pasaba muchas horas al día en oración y su ciencia, su sabiduría le venía también de esos ratos que él estaba ante Dios. Entonces era un hombre muy inteligente, era un hombre muy capaz, muy intelectual, pero a la vez un hombre muy profundo, muy de fe y muy de espiritualidad. El Papa de su tiempo le tenía mucha confianza, le dieron la tarea de componer los textos de la misa del Corpus Christi. El Papa también le pidió que hiciera comentarios a la liturgia de las horas. Le pidió también el Papa que hiciera comentarios a los evangelios porque tenía una forma de reflexionar muy aguda, pero a la vez también muy espiritual. ¿Y qué iba a saber Tomás de Aquino, volviendo al evangelio de hoy? Que sus humildes escritos que él hacía iba a servir para formar generaciones de sacerdotes desde el siglo XII hasta hoy. Casi 800 años formándonos con textos escritos por Santo Tomás de Aquino. Así actúa el reino de Dios y así trabaja el reino de Dios. Empieza como una semilla y después se convierte en un árbol tan frondoso que da muchos frutos. Que nosotros estemos dispuestos, mis hermanos, a esa tarea que hoy nos pide el Señor, de ser sembradores, de ser constructores. ¿Verdad? No podemos ser negativos los cristianos ni aportar nada negativo a la sociedad. Todo nuestro aporte tiene que ser positivo, construir, sembrar. No criticar, no dañar, no destruir, porque eso es opuesto a la obra de Jesús. Sino sembrar, construir, amar y todo lo que Jesús nos pide en el Evangelio. Que así sea.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que te sea grato, Señor, el sacrificio que vamos a ofrecerte en la memoria de Santo Tomás de Aquino, cuya enseñanza y ejemplo nos mueven a alabarte con todo nuestro ser. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque permites que tu Iglesia se alegre hoy con la festividad de Santo Tomás de Aquino, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso con los ángeles y santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Seamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa,
Te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santo Tomás de Aquino, el beato José Gregorio Hernández, la beata María de San José, Candelaria de San José, Carmen Rendiles, la venerable Madre Emilia de San José y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga paz y salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pongamos nuestras necesidades y nuestra oración en el Padre que tanto nos ama y digámosle como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el Señor Jesucristo compartamos fraternalmente un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta.
Creo, Señor Jesús, que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te adoro y te alabo por encima de todas las cosas. Y no pudiendo recibirte sacramentalmente, te ruego que vengas espiritualmente en esta hora a mi corazón. Te recibo, te abrazo y me uno a ti. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti, desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. A quienes has alimentado con el cuerpo de Cristo, ilumínanos, Señor, con sus enseñanzas, para que en la festividad de Santo Tomás de Aquino aprendamos tu verdad e imitemos tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les reitero la invitación este domingo a la Iglesia del Dulce Nombre de Jesús de Petare, donde a las 3 de la tarde este domingo tendremos la celebración de la misa de elevación a Santuario Diocesano de este importante templo del este de Caracas, y además el decreto de nombramiento del Dulce Nombre de Jesús como patrono de la nueva diócesis de Petare. Entonces les animo a todos a que participemos, que cumplamos con las normativas de bioseguridad para protección y cuidado de todo, uso del tapabocas, desinfección de manos, la distancia física posible para evitar contagios. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. María, ven, llévame de la mano a Jesús y enséñame a amarle como le amaste tú. Acompañados y protegidos por María, nuestra Madre, a ser sembradores del Evangelio, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Adoremos a Jesús presente en el Santísimo Sacramento. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti. Sin condición y de corazón, yo confío en ti. Amado Jesús, que estés realmente presente en el Santísimo Sacramento.
Hoy te adoramos y te bendecimos. Nos unimos con devoción ante este santo misterio de amor. Y queremos darte las gracias, Jesús, por llamarnos a este reino, por abrirnos los ojos a la fe y por hacernos entender que todo esto es parte de un proceso, que vamos poco a poco y que este reino es como esa semilla que se siembra y que luego va germinando y va dando fruto, pero a su tiempo. Que tengamos paciencia, Señor, que no nos desesperemos ante los apuros de la vida y que siempre sepamos que contamos contigo y tú cuentas con nosotros para sembrar este reino en el mundo que tanto lo necesita, para salir de las tinieblas a la luz, de la tristeza a la alegría, de la desesperanza al optimismo de la fe. Amén. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti. Sin condición y de corazón, yo confío